Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Vamos a dar inicio a este cuarto encuentro de este ciclo organizado de manera conjunta con el archivo Fernando Birri de la provincia de Santa Fe. Agradezco la presencia de Emilia en representación del archivo y a Sonia Sacián, que hoy va a ser nuestra comentarista y que nos va a hacer pensar y recorrer algunas cuestiones en torno a la película que vamos a ver, que es la verdadera historia de la primera fundación de Buenos Aires. Bueno, hoy es el cuarto y último encuentro. Con este encuentro vamos a dar como un cierre a este ciclo que estuvimos desarrollando a lo largo de estos 2 meses con respecto a una selección de películas de Fernando. Muchísimas gracias por la invitación, un honor estar aquí. Para comenzar me gustaría tomar de este volumen de Fernando Birri, donde yo me basé para hacer un poco los comentarios de hoy, porque él explica, está disponible en archive.org, donde él explica un poco en estas lecciones cómo comparte con estudiantes cómo ha pensado cada una de las películas. Entonces, aquí él define la utopía como un elemento fundamental para trabajar el aquí y ahora, porque a ese aquí y ahora hay que darle un ayer, que es la historia de la cultura, y un horizonte, que es el futuro, ¿no? Para él, esa es la utopía. Pensando sobre todo en imágenes o basándose en imágenes que muestran al colonizador fracasado, ¿no? Al colonizador como aquel que llega a las costas del Río de la Plata, y cuando intenta avanzar por el Paraná, no es capaz de enfrentar las distintas adversidades y termina convirtiéndose en antropófago, en algo, digamos, que para los ojos de la civilización y de la civilización sobre todo cristiana, ¿no? Que era una de las cuestiones que más lo preocupaba a Birri, es una cuestión tabú, ¿no? Me interesó compararlo con la tapa del libro Utopía, que se publica en 1516, porque me parece que algo de esto también está presente, ¿no? en el imaginario o en lo que podría haber llegado a haber visto Ulrich Schmidl cuando hace esta ilustración. El libro que publica Tomás Moro en esa época para criticar la situación que atravesaba Inglaterra, ¿no? En ese momento. Entonces, la ciudad siempre sirve como un poco metáfora del funcionamiento social. Entonces vemos que él agrega mucho más, ¿no? En un sentido circular, completa estas imágenes iniciales con navíos, en el ángulo superior derecho agrega una especie de vegetación tropical, ¿no? Que después vemos en la película está plagada de indios escondidos y animales. Vemos el momento del ataque con las flechas, o sea, hay como, digamos, en una especie de círculo, ¿no? Y de movimiento continuo, imágenes que sugieren un movimiento continuo, un diálogo con una serie de personajes que están en el texto y que Oski imaginó y con lo que completó esta imagen original que proviene de las memorias de Ulrich Schmidl. ¿Qué comenta Birri en este texto que yo les mostraba al principio? Bueno, que él comparte en Italia una estancia con León Ferrari, que en ese momento todavía era un ingeniero. Ambos descubren que admiran muchísimo a Oski y allí comienzan a diseñar un proyecto en el que piensan que Oski puede hacer un cuadro y deciden que van a hacer con ese cuadro lo que
Birri denomina cine-pintura. Uno de los integrantes del grupo, Wolfish, es quien funciona como director de fotografía y también diseña esto que ustedes ven aquí, que es lo que ellos llaman la máquina infernal, que es una estructura de hierro que permite desplazar el cuadro que ustedes ven allí emplazado a través de esa manivela que está operando en ese momento León Ferrari. Me parece muy importante en este punto señalar que esta manera de narrar, ¿no? O esta elección del recorrido que se hace por el cuadro de Oski se transforma en una animación porque tal como sostiene Rudolf Arnheim, no hay una diferencia o no habría unas artes del tiempo y otras artes que no son del tiempo, ¿no? En este sentido, Birri también adhiere a esta idea de que, bueno, el recorrido que tiene que hacer un espectador que se enfrenta a un cuadro también hay una elección, ¿no? Y hay una manera de entender qué se va a mirar. Y en este caso, él señala, bueno, que su recorrido estaba dado por el texto de la crónica, que actúa de manera de guión y que él respeta totalmente. El nuevo cine latinoamericano va a resaltar Birri cuando habla de esta obra, que solo se puede hacer en equipo, que él nunca pudo pensar en ninguna producción solo. El éxito, ¿no? de haber logrado el Premio Nacional de las Artes en 1959 con este corto y que eso les haya abierto la puerta para participar en el Festival de Cannes y que de alguna manera esta gesta colectiva es el espíritu del nuevo cine latinoamericano. ¿Por qué pensás, Sonia, que esta obra es una obra olvidada? Por más que algunas fuentes dicen que fue muy exitosa, yo creo que no lo fue. Se empezó a ver en gobiernos que eran cada vez más represivos, ¿no? Un poco la dimensión subversiva de esta utopía. Entonces, yo creo que digamos, el derrotero físico, hasta que Birri la logró restaurar y demás, tiene que ver con que la película no haya sido vista. Es la visibilización de una derrota. Exacto. Es maravillosa y en clave de humor. Sí. En clave de humor. Sí, yo por eso le veo más que nada contenido utópico, ¿no? Si les parece, vamos a escuchar a Emilia. Sí, por favor. También para que nos cuente un poco y nos introduzca. Bueno, ¿qué más decir? Que bueno, que en comparación, por ahí decirlo a los encuentros anteriores, donde nosotros tenemos un montón de material de guarda de que fuimos viendo, un señor Odeor de la primera fundación de Buenos Aires, la verdadera historia, ustedes me entienden, de este corto, no hay mucho. Bueno, lo que nosotros teníamos en el Fondo Zapucay, en el fondo, bueno, el archivo Fernando Birri está compuesto por dos fondos documentales. Bueno, está compuesto por dos fondos documentales, uno que refiere al Fondo Zapucay, que es el fondo documental que dejó Fernando Birri en el momento de donar su casa al ministerio en el año 2015, y el otro es el Fondo Documental Container, que es recuperado por el ministerio en el año 2021. En este Fondo Documental Zapucay, había en guarda unas latas fílmicas donde había algunos descartes de esta película, fotogramas de descarte de la primera fundación de Buenos Aires. Y como les contaba, estaban era una lata fílmica con un montón de descartes, y los descartes eran esto. Entonces eran tiritas de descartes donde se fueron digitalizando. En ese mismo fondo documental hay como un convenio con el archivo operario, donde se ve que recuperaron este film. Entonces digo, hay todo un universo, me imagino yo, en este periodo que se recupera, que Fernando Birri estaba en Zapucay, que es el fin de los 90, principio del 2000, donde él trabajaba. Bueno, todo ese universo que por ahí se puede pensar en tanto esta película, ¿no?
y se ve muy hermosa calidad. Por otro lado, lo que había también, aparte de los fotogramas, habían estos sobres que Fernando Birri siempre hacía. Entendemos nosotros, no sé si sabemos de registro de la película o después lo usaba como difusión, como material de difusión. Y bueno, está en este pequeño sobre con este material donde se digitalizó. Son fotos blanco y negro. Bueno, que él tenía en guarda también investigar. Este material estaba particularmente suelto, así que habría que ver el origen de esto. Pero bueno, son esas pequeñas joyitas que fuimos encontrando. Habría que volver a hacer un miramiento más general. No es lo que más abunda, por así decirlo, para nada. No es como las otras obras que sí tiene más, no tenemos tanto en guarda. Habría que generar una investigación un poco más profunda, por así decirlo. Pero bueno, no quería dejar de compartirles esto para que al menos a Rafael ahí después podemos seguir dialogando y ver qué podemos seguir investigando en tanto esta película que hoy nos llegó la consulta. Bueno, estas son las imágenes que ustedes están viendo. Este es el fondo documental Container. Ese fue el día donde nosotros fuimos a ir a recuperar este archivo. Ese era el lugar de guardado, era un sótano decirlo, no los medimos con la cinta, nada, sino fueron pasos, 10 metros o 9 metros habrá tenido 3 de alto, 3,5. Era una baulera que quedaba acá en el centro de la ciudad, y los materiales estaban todos mezclados, todos arrumbados, como lo ven ustedes acá, y en ese lugar había estado durante 15 años. Entonces, frente a la posibilidad, hasta la urgencia de que ese lugar se iba a desalojar, los trasladamos al Molino. Nos dimos cuenta que Fernando Birri en el fondo documental Zapucay había hecho a puño y letra una listita como si fuese de supermercado, que había un orden de caja, y ahí nos vimos, y estaban como con llaves que explicaba, decía Monterotondo, Arichia, Estudiolo, bueno, no me acuerdo bien el orden, pero nos dimos cuenta que esos números que ven acá, dice 16, bueno, algunas cajas aparecen, era el orden de las cajas y un cierto número número de cajas daba un fondo documental. Después, esto es lo que ustedes van a ver ahora, esto es la estantería esta con las cajitas de color colorado, son el fondo documental Zapucay. Esta mesa es una mesa también original de Zapucay. Armamos un equipo interdisciplinario porque estas cajas que se desarmaban, que migrábamos a contenedores nuevos, dimos cuenta de que cada caja había objetos, libros, manuscritos, fotografías, había una cierta cantidad de documentos que cada uno tenía un tratamiento distinto en tanto gestión documental o de manipulación y demás. Entonces armamos un equipo interdisciplinario. En total, de las casi 400 cajas que nosotros tenemos hoy en guarda, solamente tenemos acceso, por así decirlo, a una porción muy pequeña. Muchas gracias. Y bueno, y esto es para todos y para todas, así que claro, sí, para sí. todos, para todas las generaciones, para todos, nosotros lo cuidamos, pero en realidad es para todos, así que en la medida que se pueda, nosotros queremos abrirlo, y eso, obviamente nuestra labor es cuidarlo, pero no es para nosotros, sino es para todos. Así que bueno, siempre vamos a estar ahí al pendiente de poder responder las consultas que necesiten o quieran conocer. Acá estamos